Bueno, ¿qué tal chicos? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con la transmisión de esta noche. Segunda parte, tema semana 4, erosión glaciar, erosión eólica, erosión pluvial. Y por ahí, me parece que no me falta ninguna erosión. De ahí vamos a hablar de la meteorización, mira. Vamos a hablar de la meteorización. De ahí vamos a hablar de lo que es de lo que es la termoclastía, la meteorización física y la química. Bueno chicos, hoy nos espera por ahí un par de palabras raras, extrañas de repente. Así que vamos a comenzar en breve, comenzamos en un minuto. Así que chicos, muy buenas noches con todos ustedes, los que se vayan a conectar. Y también las personas que puedan seguir nuestra transmisión durante esta noche. Primero saludar a toda la gente que se va uniendo. Tenemos miembros cada vez nuevos que se van uniendo para poder conversar con referente al tema de esta noche. Así que comenzamos en un minuto, chicos. Ya. Listo, niños. Comenzamos en 1 o 2 minutos. Así que denme un poquito de tiempo para poder cuadrar esto acá. Y comenzamos. Listo. Entonces, esto es Wikigeo Perú, CEPRES San Marcos. Vamos a comenzar con la semana... Bueno, vamos a continuar, mejor dicho, con la semana que dejamos el día de ayer. A ver, listo, segundo video, listo para el segundo video, excelente, muy bien, ahí nos dice Alejandro Coronel, sí, listo para el segundo video, así que comenzamos chicos, ahora sí, comenzamos con fuerza, después de lo que es lo que hicimos la semana pasada, pues vamos a responder de una vez. Bueno, no hay preguntas, no hubieron preguntas, recuerdo, no quedó nada, no quedó nada. Entonces chicos, vamos a comenzar con el segundo video. Entonces vamos a comenzar. A ver, denme un minuto y comenzamos. Quiero ver más o menos cómo nos estamos viendo para ver que todo esté ok y poder comenzar ya de una vez con la transmisión de esta noche. A ver, creo que esta no es. Entonces veamos la transmisión. A ver, de un minuto chicos para comenzar con la transmisión de esta noche. A ver. Bueno chicos, mientras voy cuadrando esto de acá. Mientras voy cuadrando esto de acá. Muy buenas noches con todos. A ver. Este es del día de ayer. De un minuto, disculpen. Ya. Bueno, el día de ayer estuvimos hablando de lo que es geodinámica, exógena obviamente. Estuvimos hablando de las características que tenía, estuvimos hablando de la erosión, de los factores de erosión y por ahí algunos temas que te dije que no confundir. La erosión no era un sinónimo de desgaste, sino la erosión es un proceso que es muy distinto, entonces de eso es lo que quería de repente mencionarte con mayor intensidad. Bueno, entonces ya creo que estamos listos, comenzamos con referente a lo que es ya, listo chicos, ahora sí. Disculpen por la demora, a veces hay cositas que hay que cuadrar bien, no voy a hacer que por ahí algo nos agarre a última hora y pues nos genere malestar de repente durante la transmisión. Así que chicos, muy buenas noches con todos ustedes, mi nombre es el profesor Aníbal Flores Gonza, esto es Wikigeo Perú, CEPRES San Marcos y comenzamos con la semana 4, segunda parte. Recuerda que estamos súper adelantados con referente a la CEPRES, estamos 2 semanas adelantadas, así que ya vamos a comenzar en breve chicos, no desesperen, comenzamos en un minuto. Y recuerden de que este viernes, todavía no estoy decidido,
si entre el viernes es feriado, entenderán, y quizás ese momento estemos aprovechando para hacer un repaso, pero lo vamos a hacer por WikiGeo VIP. Así que por WikiGeo VIP, chicos, vamos a hacer un breve repaso. Voy a subir un PDF de 15 preguntas, de repente, o de 10 preguntas. Vamos a darle un tiempo, unos 2-3 días, para que ustedes puedan solucionar, y después estaremos pues resolviendo las preguntas. Los repasos que hacemos en WikiGeo, yo estoy muy acostumbrado que cuando yo hago repaso, hago preguntas, no hago mucha teoría, porque supuestamente el alumno ya lo tiene. Esa es mi metodología con el tema de los repasos. Entonces, chicos, comenzamos, nos quedamos en la cuarta erosión, la erosión glaciar. Por ejemplo, entenderás que estas son montañas, y cuando encontramos las montañas, pues la masa de hielo a lo largo del tiempo se derrite. Significa que la masa de hielo termina pasando por una etapa de fusión, la masa de hielo se derrite, eso empieza a que las laderas sean muy barrosas, o sea, se forma barro en la parte de las laderas, y eso hace que la masa de hielo se desprenda. Al caer la masa de hielo, vamos a encontrar que cada vez estos espacios se van a hacer mucho más amplios, van a ser mucho más grandes. Entonces vamos a encontrar una zona cóncava, una zona hueca, por así decirlo, entre la formación de montañas debido a los deslices de hielo que se encuentran en las laderas. Eso justamente lo que va a hacer es va a degradar. Entonces lo que vamos a observar nosotros por acá, a todo este espacio abierto, se le llama los valles en forma de U. Ahí está, no te olvides. Tenemos a los valles en forma de U. Los valles en forma de U es por erosión glaciar, debido a que la masa de hielo se derrite por la ladera justamente de las montañas, y eso está haciendo que se vea de esa manera. Pero por ejemplo, puede ser un valle en U, pero muchas personas lo están usando para llevar de repente cosas de un lugar a otro, y a lo largo de muchos años pues han formado carreteras o han formado caminos en estos espacios. Entonces estos espacios también ahora se han convertido en lo que es un paso o abra. Un paso o abra se le puede decir que es justamente el resultado de lo que es un valle en U, pero por acción antrópica. Ahora, los pasos o abras no lo vas a encontrar así nomás en libros, ¿ah? O sea, si tú me revisas un libro de otro país, por ejemplo, sea el país que deseas, de repente por ahí el tema geológico, geomorfológico, los pasos o abras es un término más local, más sudamericano, más peruano, ¿sí? Entonces no te olvides, los valles en U y los pasos o abras son acciones. La parte hueca de acá en forma de U, justamente eso se llama de esa manera, y cuando le construimos carreteras son los pasos o abras. Ahora, estas esquinitas, por ejemplo, de la montaña, esa parte de las esquinitas de las montañas, a eso se llaman aristas. Las aristas son justamente las zonas, ponte así, afiladas, por así decirlo, que se forman entre montañas, justamente por la masa de hielo que cae y genera modelando esos espacios. Ahora, esa masa de hielo también se puede desprender, por ejemplo, por acá vamos a encontrar que la masa de hielo se desprende, pero cada vez va a desgarrar como si estuviera formando un tajo en la minería, por ejemplo, y a eso se llaman los famosos circos. Estos se llaman los famosos circos glaciares. Los circos glaciares es justamente con la masa de hielo. La masa de hielo se desprende entre la ladera de las montañas y va generando un hueco, un pozo en este circo glaciar. Pero profesor, ¿eso genera algún relieve? Sí. Lo que pasa es que esta parte de acá, esta zona hueca, esta zona cóncava, se va a empezar a formar, el agua se derrite, pasa por una etapa de fusión, se derrite, forma un lago. A eso se llaman los famosos lagos glaciares. Los lagos glaciares justamente son este tipo de cositas. Ahora, por ejemplo, seguimos teniendo los nevados. Recuerda que estamos hablando de la erosión glaciar. Muchos le van a llamar también así. Mira, esta palabra, te regalo esta palabra, ablación. La palabra ablación se refiere al desgarre o al debilitamiento o al adelgazamiento de la corteza por la masa de hielo principalmente. Entonces eso es la ablación. La ablación es un sinónimo de erosión glaciar. No te vayas a olvidar por ahí. Buenas noches a toda la gente que se va uniendo por ahí, chicos. Muy buenas noches a toda la gente que se va uniendo a nuestra transmisión de esta noche. Espero que nos puedan acompañar toda la transmisión por ahí, para Alejandro, Elizabeth, para lo que es Melody Trujillo. Nos estás viendo, Melody, excelente, un saludo para ti. Para Claudia Huarcaya, para Arato Bada,
Muy buenas noches para todos ustedes, chicos, que nos van siguiendo en esta transmisión de la semana número 4 de la CEPRE San Marcos. Ahora, por ejemplo, encontramos la ladera en las montañas acá, la masa de hielo cae, pero esto de acá, lo que está acá es una masa de hielo, pero se está desprendiendo por la ladera por acá, la ladera por acá, y al final la masa de hielo queda como una lengua. A esto de acá, chicos, se llaman morrenas. Las morrenas, profe, ¿qué es una morena? No, niño, es una morrena. Una morrena es un depósito de hielo que se forma justamente por la ladera de las montañas en forma de lengua. Vamos a encontrar no solamente por ahí materiales de hielo, sino también materiales rocosos alrededor de toda la parte estructural de esta morrena. Pero en algunas zonas, por ejemplo, donde vamos a encontrar rocas así en forma de domo, en forma de duna, pero rocosa, la masa de hielo cuando se desprende puede caer también de esta manera. Es decir, como si fuera una ballena. A esto se llaman drumlins. Los drumlins no se forman por desgaste como los circos o las aristas o los valles en U, sino que al igual de las morrenas se forman por lo que es acumulación de hielo, pero en forma de una ballena, más o menos así. Eso se llaman drumlins. Ahora, también recuerda que podemos encontrar algunas costas con hielo. Profe, costas con hielo, que las costas no solamente tienen arena. No, hay algunos países donde sus costas son también de masas de hielo. Principalmente lo vamos a encontrar en ¿dónde? En países de alta latitud. Podemos encontrar a países como Canadá, por ahí a un lugar llamado, por ejemplo, Groenlandia, Siberia. Encontramos algunos lugares como Noruega, por ejemplo, donde vamos a encontrar grandes costas de hielo. Por ejemplo, más o menos por acá. Esta zona es de hielo. Imagínate, tienes al mar primero y esta es una gran zona de hielo. Pero este hielo se derrite, se desgarra, se derrite y se desgarra. Al derretirse y desgarrar esta masa de hielo, va a generar que esta parte de las rocas también es como, o sea, al desgarrarse, al caer, esta masa de hielo va a hacer que estos lugares pierdan su contextura y terminen destruyéndose. Entonces, la masa de hielo desgarra en estas zonas, se derrite, cae, golpea, desgarra, o sea, genera un proceso de ablación porque hace que la corteza sea más delgada por el desgarre que se está haciendo, y justamente el mar se mete por esas zonas cóncavas y termina juntándose el agua salada, el agua dulce del hielo, de las masas de los glaciares, con el agua salada de los mares. Pero a estos relieves, por ejemplo, se llaman los famosos fiordos. Si alguna vez te preguntan qué son los fiordos son zonas cóncavas que se forman en la corteza debido a la degradación glaciar. Esa degradación glaciar lo que está haciendo son entrantes, así como zonas cóncavas como los valles en U, pero el mar va a tener la opción de meterse y juntarse en muchas ocasiones, como los fiordos que tenemos en ese país de abajo que está de nosotros. Perú no tiene estas características, Perú no tiene fiordos, pero los países de alta latitud sí lo tienen, ¿sí? Entonces espero, chicos, que no haya ningún problema con esta primera parte. Hemos estado hablando con referente a lo que es la erosión glaciar. Vamos a ver la erosión eólica, vamos a ver ahí la erosión eólica, así que espero que no haya ningún problema. Y si las hay, recuerda que nos puedes preguntar a través de la transmisión. Recuerda que ustedes pueden preguntar durante la transmisión, chicos, así que no hay ningún problema, por ahí no tengas miedo a la hora de preguntar. La erosión eólica. Cuando nosotros hablamos de la erosión eólica, recuerda algo importante que tienes que saber. Si esta zona estuviera llena de muchos pastos, la erosión eólica no sería un factor de gran envergadura. Otro dato importante, si esta zona fuera muy húmeda, significa entonces también que la erosión eólica no tendría tanta intensidad. La erosión eólica siempre es intensa en un lugar, escucha, seco, en un lugar de alta latitud, de alta altitud normalmente, porque los vientos son más intensos y mientras menos forestas tenga, más intenso va a ser. ¿Por qué, profesor? Porque lo que pasa, niño, es que no solamente es el viento quien causa, por ejemplo, viene por acá el viento. No es solamente la fuerza del viento quien está desgastando o modelando la superficie, sino son partículas muy finitas que van a estar golpeando la roca, y esto es lo que justamente va a desgastar. En un simulacro de San Marcos
San Marcos se atrevió a poner un sinónimo y la palabra es deflación. Cuando tú me hablas de la deflación consiste en el desgarre o en el golpeo de partículas muy pequeñas, especialmente por el tema de los vientos. Por ejemplo, era una roca normal, era bien bonita ella, ahí la tienes bien bonita, pero el viento vino con tanta intensidad y la destruyó y formó cualquier cosa. A esto se llama pedestal. Un pedestal es la formación o el modelado que se tiene a partir del viento. El pedestal es uno, pero cuando encontramos muchos pedestales, como en Guayay, por ejemplo, en Pasco, a eso ya se llaman bosques rocosos. A eso ya se llaman bosques de rocas, bosques pétreos. En algunos libros, también escucha, en algunos libros también vas a encontrar ese sinónimo, bosques pétreos. Profe, y esas partículas, o sea, viene el viento, entiendo, lo desgarra, entiendo, y esas partículas, ¿dónde se fueron? Se fueron a depositar a otro lado, pues. Y a estos lugares donde han sido depositados, a estos se llaman desiertos. Los desiertos que normalmente hablamos acá son los desiertos arenosos. Son desiertos que se forman justamente por la acumulación de arena. Pero también encontramos cerros de arena muy pronunciados y a eso se denominan las famosas dunas. Le podemos llamar dunas o le podemos llamar médanos. No te vayas a equivocar con esto. Los médanos y las dunas son lo mismo. No quiero que por ahí haya un problema. Hay un libro que se llama el libro de hay un libro que se llama, es del señor Walter Alba. Walter Alba, que es un geógrafo también, donde él menciona de que las dunas son de base arenosa y los médanos son de base rocosa o algo así, ese chiste, ¿ya? Pero no, niños, no tiene nada que ver. Las dunas y los médanos son lo mismo. El diccionario de geógrafos del Perú nos dice que las dunas y los médanos se pueden usar como sinónimos. Mira, el único libro así personal, eso ya sale al nivel preuniversitario, chicos, te voy a dar algo más. Por ejemplo, solamente si tú revisas, por ejemplo, los materiales de la Universidad de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, o algunas universidades acá en Sudamérica, consideran a las dunas y a los médanos como iguales, como sinónimos. La única universidad que yo he encontrado donde haya diferencia entre duna y médano es la Universidad de México. Nos decía que las dunas estaban formadas por acumulaciones de arena, pero que vienen del mar, y los médanos, acumulación de arena, pero que viene del continente. Es la única diferencia, la única universidad que yo he encontrado con esos conceptos distintos. Pero profesor, ¿en qué se basa para decir duna y médano de base arenosa y base rocosa? Lo que pasa es que nos dice que las dunas son de base arenosa simplemente, pero hay algunas dunas, chicos, que como la arena se ha acumulado tanto, peso de arena, la presión compactó tanto a la roca que las partículas arenosas se compactaron y se formaron una roca sedimentaria. Esas rocas sedimentarias pasan por un proceso de litificación. Los procesos de litificación es justamente cuando las partículas de sedimentos muy pequeñas se juntan, se compactan y se forma una roca. ¿Sí? Estos se forman por agradación y esto es por degradación eólica. A ver, a la pregunta que nos dice Arat, nos dice, profe, ¿qué es deflación? La deflación consiste en el adelgazamiento o en el desgarre de las rocas producido por la fuerza de las partículas de los vientos. Normalmente esto se produce por los golpes constantes que va a generar los vientos. ¿Ya? Entonces por ahí creo que no hay ningún problema. Pasamos al último relieve de erosión, de erosión eólica que me faltaba. Ahí lo vamos a poner. A ver, déjenme mover esto un poquito por ahí. A veces necesitamos algunos recursos por acá, chicos. Entenderán que como uno lo graba así, a veces hay cositas que hay que estar moviendo, cambiando todo en vivo, chicos. Pero para que se vea mucho mejor, obviamente. De esta manera creo que cuando aplico el zoom, creo que se ve mejor a que se vea borroso. ¿Ya? Listo. El último relieve por erosión fluvial, que diga eólico. Tenemos por ejemplo el mar por acá y en algunas zonas de algunos continentes, como el caso de África, por ejemplo, vamos a encontrar que estos suelos están conformados de un mineral muy amarillento, el limo. El limo, recuerda que es un mineral sedimentario, significa que es un tipo de roca muy fina, pero es de color amarillento.
ese material limoso lo que va a hacer justamente es generar desiertos amarillentos, como te decía, y esto va a generar un relieve llamado loess. Los loess son desiertos de color amarillento formados justamente por la gran cantidad de limo que se tiene. Aparte, recuerda que los loess son lugares, esos lugares limosos permite a que estos suelos, chicos, se vuelvan productivos. Entonces, en otras palabras, recuerda de que los loess son desiertos que se pueden cultivar. Pero recuerda que se puede cultivar debido a la gran cantidad que se tiene de material limoso, es decir, de un mineral amarillento. Erosión pluvial. La erosión pluvial no solamente se refiere a las lluvias, sino la erosión pluvial se refiere a toda masa de agua que cae, ¿sí? Gracias, Silvia Vargas. Creo que nadie nota los dibujos, pero nadie me dice nada. Yo dibujo nomás, pero bueno, gracias por las palabras. Siempre es meritorio esas cositas. Por ejemplo, en el caso de la erosión pluvial, chicos, no solamente se refiere a la cantidad de precipitación cuando hablamos de lluvia. A veces el alumno piensa que cuando, por ejemplo, se le dice, erosión pluvial, lluvia, no. La erosión pluvial es mucho más que eso. Pueden ser garudas, pueden ser rocío, pueden ser de repente gotitas más finas o pueden ser rocas más grandes. Entonces, a cualquiera de esas características se denomina de esta manera, erosión pluvial. Por ejemplo, encontramos una gran masa de nube por acá y genera precipitación. Esa precipitación cae y está empezando a desgarrar. Lo que ha formado acá, por ejemplo, es una zona cóncava, o sea, es una zona hueca. A eso se le llama surco. Surcos, pero como esta zona es muy profunda, a eso le vamos a llamar una quebrada. Si nunca ha sido un río, si nunca ha sido Chosica, por ejemplo, en Chosica me vas a encontrar varias quebradas, ¿sí? Así que niños, ustedes tengan mucho cuidado con las quebradas. Las quebradas son peligrosas y más en verano. Tú cuando la veas en verano, niño, ten cuidado porque las quebradas en verano sí te pueden causar problemas, como los huaicos, por ejemplo. Estos ríos, como son escorrentías superficiales que no es de gran caudal, entonces hay épocas que se pueden secar y más cuando es invierno. O sea, cuando es invierno a veces no hay agua y las personas piensan que no pasa nada. Pero llegan las épocas de verano, empiezan las lluvias y ¡pum! Los huaicos en esta zona. Eso lo vamos a hablar más adelante, es un tema llamado 8 regiones naturales. Es uno de mis temas favoritos. Así que cuando hagamos 8 regiones, chicos, haremos un nivel más. Ahora, las lluvias no solamente están causando desgarre en algo céntrico, sino que también están causando desgarre por acá, por acá, por acá. Mira, todos estos de acá son desgarres. A eso se llaman cárcavas. Profe, ¿qué son las cárcavas? Las cárcavas, algunos le llaman surcos también, pero normalmente le llamamos cárcavas cuando son surcos muy profundos. Entonces, las cárcavas o los surcos son desprendimientos, son huecos, son desgarres, son como si alguien hubiera agarrado su mano y en pleno cerro hubiera arañado ese cerro, ¿sí? A eso se llaman cárcavas, se debe a la erosión pluvial. La erosión pluvial cae las gotitas, esa gotita de agua cae en el suelo, esa gotita cae, pero al golpear desprende partículas hacia las partes verticales y eso va haciendo como si fuera una zona en forma de V, pero de gran escala. Por eso que se ven como si alguien hubiera arañado. Esas son las cárcavas o los surcos. Eso ahí se forma por degradación. Las quebradas se forman por degradación. Pero mira, la parte de abajo, esto de acá es un cono. Es un cono deyectivo. Ahora, profe, ¿los conos deyectivos son los conos aluviales? No. Un cono deyectivo y un cono aluvial no es lo mismo. Los conos deyectivos, como puedes ver en la imagen, son rocas muy gruesas. Los conos aluviales, el término aluvial significa partículas finas. Los conos aluviales normalmente se forman a la parte final de un río, en un estuario o un delta. Yo estoy seguro que como tú has visto el video del día de ayer, tú no estás volando cuando te digo estuario y delta. Entonces, en esas zonas, ahí sí me vas a encontrar conos aluviales, porque se forma de manera constante con referente a la caída del río. Pero en los conos deyectivos se forman por derrumbes, por un solo golpe, y son partículas rocosas muy grandes. Eso se llaman conos deyectivos. Listo, chicos, hemos terminado con la primera parte de erosión. Pasamos a la meteorización. Así que niños, si hubiera preguntas, consultas, hacerlas acá.
Así que chicos, hacer sus preguntas. En el caso las hubiera, para saber que están ahí. Así que chicos, continuamos con la siguiente parte. Vamos a hablar ahora de la meteorización. A ver, qué tal nos va con la meteorización. A ver. Comenzamos con esta partecita. A ver, comenzamos con esta partecita. Listo. A ver un ratito, mientras vamos cuadrando esto de acá. Creo que sí, ahí queda bien. La meteorización. Mira, hay una principal diferencia que tienes que saber sobre la erosión y la meteorización. Si bien es cierto, en San Marcos me parece que hace poco ya vino una pequeña diferencia. No recuerdo si fue en simulacro o fue en material CEPRE, pero ya vino una diferencia de erosión y meteorización. Por ejemplo, en el caso, ponte, acá vamos a aprovechar que todavía se ve esa parte de acá arriba. Por ejemplo, vemos acá esa ladera y vemos cómo los materiales rocosos han bajado o bueno, se han desprendido por gravedad. Eso es erosión. La erosión, recuerda que te dije que tenía tres fases. Tenía una fase de desgarre, una fase de transporte y una fase de acumulación. En la erosión hay un transporte, en la erosión hay un desplazamiento, en la meteorización no. A veces, por ejemplo, pasa, chicos, si el día de ayer o el día de hoy, cuando estabas subiendo tu cerrito, habrás notado que ahí en las escaleras, ahí cuando tú estás subiendo, pues ves rocas muy grandes, rotas, destruidas, pero que quedaron ahí nomás en su lugar de origen. Cuando parte de la corteza se destruye, pero no se ha desplazado, no ha habido un desplazamiento, a eso se llama meteorización. La meteorización es una destrucción de la corteza al igual que la erosión, solo que con la diferencia de que no ha habido desplazamiento. Significa que esto es in situ. Profe, ¿qué es eso? In situ. In situ significa que algo se ha destruido en su propio lugar de origen. No es como la erosión. La erosión es ex situ, que significa que la ruptura de la corteza o modelamiento se ha formado fuera de su lugar de origen, ¿sí? Espero que ya podía entender lo que te acabo de explicar. Ahora vamos a plasmarlo acá en la pizarra. Le vamos a poner ahí, así que ponemos ahí la meteorización. Primero, eso ha sido preguntas de esa misión San Marcos y Villarreal, así que vamos a meterle de frente. Es llamada intemperismo. Intemperismo. Ese sinónimo ya usó San Marcos, así que acostúmbrate. Es llamado intemperismo. Otro. Recuerda, la meteorización es la destrucción in situ. Es la destrucción in situ. Es la destrucción in situ de las rocas. Recuerda, niño, recuerda si lo has olvidado, te he dicho que la palabra in situ significa en su lugar de origen. Es decir, donde se formó, ahí se destruyó. En su lugar de origen, ahí se destruyó. Entonces, chicos, eso es meteorización. Una meteorización es la destrucción in situ, la destrucción en su propio lugar. También tienes que saber, niño, que la meteorización existen de dos tipos. Existen dos tipos de meteorización. Por ejemplo, tenemos a una donde la roca cambia solamente su parte física. A eso se llama meteorización física. Pero hay otro tipo de meteorización donde la roca no altera su parte física, pero sí altera su parte química. Cuando ocurre eso, tú le llamas simplemente meteorización química. Ahí está. Entonces, no te vayas a olvidar. La meteorización es una destrucción in situ de las rocas, es decir, una destrucción en su lugar de origen, y pueden ser de dos tipos. Pueden ser la física y la química. ¿Sí? Entonces vamos a ver primero con la meteorización física. Así que vamos a hablar primero de ella. Espero de que acá no haya ningún problema, chicos. Si hubiera preguntas, niños, ustedes saben que pueden preguntar. No hay ningún problema con eso. Así que pregunten si tuvieran dudas, no tengan miedo, para poder continuar libremente con la siguiente parte, que es justamente meteorización física. Así que chicos, preguntar, no se queden con las dudas.
Listo. Entonces continuamos acá. Vamos a hablar ahora de la meteorización física. Como te dije al comienzo de esta transmisión, cuando estuvimos hablando, te dije que la meteorización física es una destrucción in situ, pero solamente estás cambiando la parte física de la roca. Por eso es que también en algunos libros vamos a encontrar la forma, la meteorización mecánica. La meteorización mecánica es una destrucción in situ de las rocas, pero recuerda que está en su lugar de origen. Ahora, encontramos dos, el termoclasismo y el crioclastismo. Son dos que te voy a mencionar ahora. El termoclastismo y el crioclastismo. Por ejemplo, el termoclastismo se da en algunas zonas, por ejemplo, en zonas de desiertos y también se da en zonas de montañas. En zonas de desiertos y en zonas de montañas. Profe, ¿por qué? Lo que pasa, chicos, es que para hablar de termoclastismo tenemos que encontrar que en los desiertos normales, no en Perú, los desiertos normales son lugares que tienen poca humedad. Significa que no tiene quien regule la temperatura. Significa entonces que en las montañas y en los desiertos se encuentra poca humedad. Eso hace que no haya gay. Ya entenderás más adelante qué son los gay. Los gay son los gases de efecto invernadero. Los gay son gases que regulan la temperatura. Pero como en las montañas y en los desiertos no hay mucho gay, entonces como no hay quien regule la temperatura, existe un término climático que lo vas a aprender ya. Existen los contrastes térmicos. ¿Qué es eso, profesor? Los contrastes térmicos es cuando la temperatura en el día puede ser muy alta y la temperatura en la noche puede ser muy baja. Eso pasa en los desiertos. Por ejemplo, en el Sahara puedes encontrar un día de 50 grados, ¿no? Y en la noche puedes encontrar temperaturas que se acerquen hasta los 0 grados. Entonces, los desiertos y montañas poseen algo llamado contraste térmico. El contraste térmico significa grandes cambios de temperatura. A esos grandes cambios de temperatura genera el termoclastismo. Profe, pero ¿cómo lo hace? Fácil. Mira, durante el día, recuerda que durante el día en un desierto y en una montaña, las temperaturas son muy altas. Eso hace entonces que la roca como que se abra. Bueno, a eso es una forma de decirlo, ¿no? Las rocas se están dilatando en realidad. La roca se dilata, apúntale eso al costadito. La roca se dilata. Yo lo voy a poner por si acaso. La roca se dilata, significa que la roca se hace un poco más grande. Obviamente no es que la roca pues se vea más grande, no, sino que la roca se expande por el calor. En cambio, cuando encontramos a la noche, cuando llegamos de noche, la roca se contrae, se vuelve así. Significa entonces que el termoclastismo se produce en zonas de altas montañas, en el día generando que la roca se dilata y en la noche que la roca se contrae. Se dilata, se contrae, se dilata, se contrae, se dilata, se contrae y es así. Entonces la roca no aguanta eso y se rompe. Al romperse, la roquita, ahora ella está acá, está ahí, toda ahí destruida y la roca, chicos, se ha roto. Esta roca se destruyó. A estas caritas que estoy dibujando se le llaman exfoliación. Exfoliación. La exfoliación son las caritas que se han formado después de la destrucción in situ que tuvo las rocas debido a la gran cantidad de variación de calor que hay. El crioclastismo es diferente. El crioclastismo, a eso de acá, chicos, ocurren en montañas. En montañas, por ejemplo, se produce el famoso crioclastismo. ¿Cómo es eso? Encontramos, por ejemplo, de repente durante el día una precipitación, una lluvia, qué sé yo, y la masa de agua se metió por las rocas. Entonces, esa masa de agua que se ha metido por las rocas, cuando llegue la noche, por ejemplo, esa masa de agua que se ha metido por los poros, ya no van a ser simplemente agua, sino va a ser hielo. Este hielo que está acá metido en los poros de la roca, vamos a empezar a encontrar a que se está cristalizando. Significa que eso acá se vuelve hielo. Significa entonces que esa agua que subo ahí se está formando como si fueran puntas. A ver. Déjenme ver, chicos. ¿Estamos bien ahí? A ver, déjenme ver más o menos, notar hasta qué momento hubo la transmisión.
¿Hay algún problema con la transmisión, chicos? A ver. Estaba viendo la transmisión, me parece. Y me parece que el tema de crioclastismo sí salió, me parece, ¿no? Ya está, transmisión pausada, me dice Alejandro Melody Trujillo, ya está, me dice, ya volvió a la normalidad. Ah, ya, listo, chicos, bacán. Bueno, siempre hay un diferido de 2-3 minutos, así que voy a volver a explicar el crioclastismo, ¿ya? El crioclastismo se refiere, es una zona fría, clastismo se refiere a los pedazos de roca, a lo que se rompe, a las fracciones. Vamos a hacer un poquito de zoom para que se vea mejor ahí, creo que así se ve mejor. Entonces, ahí está. Ya, listo. Entonces te decía, el crioclastismo también se puede llamar gelifracción. Crioclastismo, gelifracción. Gelifracción, crioclastismo. Se refiere a que el crioclastismo o la gelifracción se refiere a que en las altas montañas, las rocas que se llenan de agua en el día, durante la noche, se congelan, se forman pedazos de hielo. Esos pedazos de hielo funcionan como cuñas, como puntas, y empiezan a atacar a la roca expande su volumen, pero por sus poros está que se mete el hielo y está que se metan puntas. Entonces esa roca se rompe y a eso se llama meteorización. Recuerda que eso de acá es un tipo de meteorización física porque solamente está cambiando su parte física. No confundir con el termoclastismo. El termoclastismo ocurría en desiertos y montañas por contrastes térmicos. Te decía que eran temperaturas que cambiaban muy rápido, en el día mucho calor, en la noche mucho frío, y eso hacía que durante el día la roca se dilata, durante la noche la roca se contrae, durante el día la roca se dilata, durante la noche la roca se contrae, la roca está así, no aguanta y se rompe también. Y eso se llama exfoliación a las caritas. Esto se llama exfoliación. Pasamos a la siguiente, aloclastismo. Ya, listo chicos, muchas gracias por ahí por avisar. Estamos en línea entonces chicos, estamos en Wikigeo CEPRES San Marcos y recuerda que estamos en la segunda parte de la semana 4. Si estás volando te recomiendo ver el video del día de ayer y no te pierdas nuestros videos de la semana 1, 2 y 3 que quedan guardados en nuestro grupo. Y también recuerda chicos de que esta semana nuestros libros están en promoción, así que puedes entrar a la página o al grupo que subí por ahí la publicidad ya y hacemos las entregas este jueves. Estoy por el norte, estoy por Comas, estoy por Plaza Norte, así que por ahí podemos hacer las entregas si es que gustan los libros. Otra palabra, aloclastismo. El aloclastismo tiene que ver con la salinidad. Profe, ¿cómo es eso? Por ejemplo, no sé si por ahí de repente tú que has ido alguna vez a una playa, pero no una playa arenosa, sino una playa rocosa. En algunas playas rocosas vas a notar que las rocas como que tienen un montón de huecos. No sé si alguna vez has ido a una playa rocosa o una playa donde encontremos rocas que estén expuestas obviamente y vas a encontrar pequeños pedacitos, bueno, huequitos en las rocas o rocas muy porosas. Eso se debe justamente al aloclastismo. Por ejemplo, niño, si alguna vez tú estás por esa playa y de repente estás ahí con tu enamorada bien bonito, ¿no? Y ves unas rocas con hueco, un montón de huecos, pues le puedes explicar geográficamente por qué se formó, ¿no? Le explicas pues sencillo, mira, eso se forma porque el agua baña las rocas durante el día, esa agua se evapora y lo que queda es la sal. Y la sal carcome a la roca. Es por eso que se está formando huecos, se forman huecos y eso es lo que justamente te estoy explicando ahora. En el aloclastismo, por ejemplo, es cuando el agua del mar, o sea, el agua salada, es cuando el agua salada empieza a bañar a la roca y durante el día la temperatura aumenta, el agua se evapora y lo que queda es la sal. Y justamente la sal lo que hace es comerse a la roca, carcomer a la roca, hacerle un hueco a la roca y termina destruyendo parte de esa roquita. Entonces esa roquita se ha destruido y otra vez pasó un proceso de exfoliación, pero ahora se debe a la salinidad, por eso se llama aloclastismo. La última meteorización química, la última meteorización mecánica que te voy a explicar se llama el bioclastismo. Profe, ¿cómo es eso? ¿Cómo es el bioclastismo? Por ejemplo,
Tú que eres de algún distrito que tenga parque, ¿sí? La mayor cantidad de nuestros distritos no lo tienen porque es pura arena. Pero si tú eres de un distrito que tiene muchos parques, tiene muchos bosques, no me dejarás mentir que en algunas partes de los bosques, en alguna parte de los árboles o de tu plaza, pues las veredas están chuecas, o sea, las veredas están rotas. Y en el medio de esas veredas me ves una raíz enorme sobresaliente, o me ves una vereda muy elevada, otra vereda más chata. No sé, ¿has notado esas características físicas de la zona donde tú vives? Si tu respuesta es sí, entonces significa que estás frente a un bioclastismo. Profe, no entiendo. Es fácil. Mira, podemos encontrar por acá una roca bien bonita. Esa roca está bien bonita ahí, esa roca está tranquilita ahí. Y la raíz del árbol se está metiendo. Las raíces de los árboles se meten por el suelo y quieren penetrar en la roca. Entonces, en ese momento, están empezando a meterse a la roca. Ahí está, esta es tu roca. Tu roca está siendo destruida, está siendo penetrada. Llega un momento en que la roca no soporta eso de ahí y termina justamente rompiéndose. Pero como esta masa de árbol se está produciendo en esta zona, entonces las raíces de los árboles pueden destruir justamente rocas, chicos. ¿Sí? Es por eso de que tú que puedes construir un árbol en tu casa, es bonito, es cierto, pero también hay que tener cuidado, no vaya a ser de repente por ahí de que lo que tú hayas construido, bueno, el árbol que tú hayas sembrado, pues se esté metiendo a tu vereda o se esté metiendo a tu casa, ¿no? Entonces por eso de repente una parte de la casa siempre está húmeda o una parte de la casa se está destruyendo, en particular más pequeñas. Eso se debe justamente a los árboles. Plantar un árbol es bueno, pero también hay que saber qué árbol plantas y dónde lo plantas, porque puede pasar que te gane el terreno y al final seas tú la perjudicada o el perjudicado en el tema de casita. Entonces hay que tener mucho cuidado también con este tema, ¿sí? Entonces, chicos, este es el bioclasismo. Profe, ¿cómo evito si quiero un árbol y no quiero que destruya mi vereda? Fácil. Lo que pasa es que los árboles hacen esto, ¿por qué? Porque se están muriendo, pues. No entiendo. Lo que pasa es que como es un desierto, en los desiertos falta agua. Y en esta zona no llueve a la justa carúa. Y eso lo hace en invierno. Entonces durante el año este árbol necesita mucha agua también, ¿no? Así como tú vives con alimentos, pues estos viven con agua. Entonces al no haber agua, las raíces crecen hasta buscar el agua. Si tú pudieras hacerle alrededor de tu árbol más o menos para que entre un hueco, más o menos de 80 centímetros que entre tu brazo, meter un tubo ahí y por ese tubito meterle el agua, entonces el árbol, al tener humedad en zona muy profunda, no tendría la necesidad de expandir sus raíces y el bioclasismo, y tus veredas estarían tranquilas sin ningún tipo de destrucción. Entonces mira, esto se llama meteorización física. Vamos a la última parte de la meteorización, que corresponde justamente a la meteorización química, ¿ya? Entonces espero por ahí que no haya ningún problema con esto. Ahí encontramos. Por ejemplo, chicos, vamos a entrar a la última parte ya. Vamos a entrar a la última parte de la transmisión, porque ya el día de ayer recuerda que hicimos un poquito más de una hora. Y bueno, ya también vamos a hacer una hora, así como jugando. Ya, entonces, en la meteorización química es muy diferente, te he dicho, porque en la meteorización química solamente cambia su descomposición. Es un proceso de descomposición donde la roca está actuando, hay un cambio estructural de su composición química. Ahora, la meteorización química es una pregunta de examen de admisión Villarreal. La pregunta fue: ¿quién es el agente principal? ¿Quién es el agente principal para modificar a las rocas químicamente? Si la pregunta es esa, no te vayas a olvidar que la respuesta a eso justamente es la humedad. La humedad es el factor más importante de los cambios de las rocas en cambio meteorización química. Pero una zona climática que tienes que recordar son zonas tropicales. Una zona tropical, como el caso de la selva, por ejemplo, son espacios donde nosotros vamos a encontrar gran formación de humedad, y eso justamente genera, por ejemplo, procesos de oxidación. A veces pasa de que en algunas zonas, por ejemplo, hay lagos donde vamos a encontrar la oxidación o rocas que se oxidan. Se debe justamente a que el hierro se concentra en la parte de las rocas, y por eso que se ve de una tonalidad media rojiza, ocre o parduzca,
que vino en el examen de admisión hace poco con referente al tema de San Marcos. En San Marcos, recuerda, vino algo parecido como esto. La meteorización química son procesos químicos de las rocas que cambian. Y esos procesos químicos, ¿cómo los notas? Por los colores que tiene la roca. A veces la roca, cuando son de esos colores parduzcos, así medio rojizos, pues que significa que hay mucho mineral de hierro alrededor de ella. Por eso es que podemos encontrarlo así. La carbonatación se debe a la capacidad del dióxido de carbono para actuar por sí misma para disolverse en el agua. Todo esto de acá, chicos, lo vamos a ver a través de tonalidades. Ahora, la hidrólisis, por ejemplo, también es un proceso de disolvencia con referente al agua que se pueda formar. La lixiviación, que es lo más importante de esta parte, al menos lo considero, lo vamos a volver a ver en agricultura fácilmente, pero la lixiviación, por ejemplo, consiste en algo como esto. Mira, imagínate, tengo la ladera por acá, la ladera de repente de una zona de pendiente, ¿no? Tengo una ladera más o menos por acá, tengo una ladera, por ejemplo, por acá. Y esta ladera, chicos, esta ladera tiene nutrientes. O sea, esos nutrientes van a ser justamente los causantes de que un relieve tenga vegetación. O sea, un terreno tiene vegetación, ¿por qué? Porque sus suelos tienen nutrientes. Y justamente esto acá son los que generan que se produzca la vegetación. Pero puede pasar de repente de que esos nutrientes están ahí, pero que este suelo no está reforestado como acá, o de repente no tiene vegetación. Entonces viene la inundación, imagínate, viene un huaico, viene la inundación, y después de eso genera ¿qué cosa? Genera, imagínate, recuerda que te he dicho que este suelo no tiene nada de vegetación. Viene la inundación en esa zona. Viene la inundación y toda esa zona, toda esa agua cae. Al caerse, recuerda que entonces se está llevando todos los nutrientes que había en este suelo. Entonces, profesor, si los nutrientes son las causantes para la formación de vegetación, y ahora que vino la inundación, vino el huaico o vino el aluvión, entonces se llevó los nutrientes, sí. Entonces, ese suelo ya no es productivo. Pero entonces, ¿qué es lixiviación? La lixiviación era eso. Esto es lixiviación. Profe, no entiendo. La lixiviación es el lavado de suelos. Así lo llaman muchos libros de academia. La lixiviación es el lavado de suelos. Es el lavado de suelos que se produce justamente por el desgarre de minerales producidos por el tema de inundaciones, huaicos o desprendimiento de masa lodosa. Entonces todo eso cae, se desgarra y genera un lavado de suelo. La lixiviación es ese proceso. Pero ahora la lixiviación, por ejemplo, como no tiene suelo, como no tiene nutrientes ahora ese suelo perdió productividad. A eso se llama desertificación. La desertificación es la pérdida de productividad de un tipo de suelo. Pero esto, chicos, es meteorización química, esto es meteorización física, lo de allá fue la erosión que nos faltaba. Y con esto terminamos la semana número 4 de la CEPRE San Marcos, parte 2. Así que van a tener que esperar un poquito para poder resolver los PDFs por ahí, chicos. Pero de ahí todo tranquilo. Entonces, hemos terminado. Si no hay preguntas, hacerlas mientras vamos haciendo el resumen. A ver, resumen del tema de la semana número 4, parte 2. Estuvimos hablando de la erosión glaciar. En la erosión glaciar encontrábamos, por ejemplo, las montañas y su desgarre. Esta zona hueca, esta zona profunda, se llamaba Valles en U. Y recuerda de que esta zona, cuando podías construir carreteras, se llamaba Pasos o Abras. Las dos son por desgarre, al igual que las aristas. Acá dice aristas. Las aristas, entonces, son la parte puntiaguda, sobresaliente que tienen las montañas. También encontrábamos a los circos glaciares, que eran huecos entre montañas que se formaban por desgarres, y las masas de hielo que se forman entre laderas, masa de hielo, a lo cual se denomina justamente morrenas. Si la masa de hielo es en forma de una roca, en forma de ballena, por ejemplo, eso se llaman drumlins. Los fiordos eran zonas de masa de hielo, pero esa masa de hielo se derritió y generó huecos en la roca del continente. Esos huecos, estas zonas huecas, se llaman fiordos. En la erosión eólica, que también es llamado deflación, la deflación justamente consistía en adelgazar la roca.
Vienen los vientos, las partículas de los vientos también, golpean a la roca y forman cualquier cosa a lo que se llama pedestal. Pedestal es uno solo, pero cuando hay varios pedestales, a eso se llama bosque rocoso. Esa arena se va a otros lados y forman desiertos. En esos desiertos encontramos montículos de arena, a lo cual se llamamos dunas o médanos. Y recuerda que las dunas y los médanos son lo mismo, así que no hay ninguna diferencia. Otro, los loes eran depósitos de arena en desiertos, pero desiertos amarillentos, lo que generaba justamente la formación de agricultura en los loes. La erosión pluvial, hablábamos de que la lluvia y otro tipo de factores como la garúa o otro tipo de precipitaciones caían en estas zonas, desgarraban estos ambientes, formaban quebradas, las cárcavos o surcos que vino en el último examen repaso CEPRES San Marcos, los conos deyectivos que eran material rocoso grande, a diferencia de los valles aluviales que eran partículas finas. La meteorización, recuerda que es una destrucción in situ en su propio lugar de origen. No hay un transporte como en la erosión, como en todos los ejemplos que hemos visto. Existen dos tipos de meteorización o intemperismos, que es la física y la química. La física, donde la roca puede cambiar su parte física por los cambios de temperatura muy drásticos, por las heladas, por las sales y por la materia orgánica. En todas ha habido una destrucción in situ de las rocas debido a los factores que te he dicho. Y en la meteorización química, la roca no cambia solamente, la roca cambia exclusivamente su parte química a través de la oxidación por la succionación de hierro, o la carbonatación por el dióxido de carbono, la hidrólisis por el agua, o la lixiviación, que consiste justamente en la pérdida de nutrientes de un tipo de suelo. Bueno, chicos, esto ha sido entonces Wikigeo CEPRES San Marcos. Saludar a toda la gente que se quedó en la transmisión, saludar también a la gente nueva que se está uniendo a nuestro grupo. Por ahí siempre ayúdanos con la difusión de compartir segmentos de video que subimos en nuestras páginas. ¿Quieres apoyarnos? Pues lo puedes hacer así, de esa manera, ayudándonos con la publicidad. Entonces, chicos, nos vamos a quedar acá solamente para invitarlos. El día feriado, que es el 1 de noviembre, voy a estar resolviendo la resolución de la semana 2, 3 y 4 para ponernos al día, chicos, porque no me falta. Las transmisiones creo que no hay ningún problema, no hemos tenido problemas con eso. En los audios de clases también lo hemos subido por Telegram. He subido la semana 1, la semana 2 y la semana 3. No, subí semana 1 y semana 2 de la CEPRE. Están en audio, pueden entrar al Telegram también de Wikigeo Perú y descargar ahí. Y algunos también están en el grupo de WhatsApp privado. Por algo le mandé un enlace. Y todos cuando se agregaron al VIP, se agregaron a lo que es también el enlace. Con eso entonces ustedes tuvieron acceso al grupo de WhatsApp y ahí donde voy a subir justamente las fotos. Bueno, chicos, entonces no hay ningún tipo de preguntas, nos vamos a quedar acá. Voy a hacer un breve resumen por la fanpage de Wikigeo Perú, si nos quieren ayudar con la publicidad, así que por ahí también los espero en 2 minutos. Entonces, chicos, nos vemos, un gusto, cuídense. Si no hay preguntas, guarden sus preguntas para el 1 de noviembre, ahí vamos a resolver el balotario que voy a estar subiendo ya.